hemos logrado identificar a esta mujer. Su nombre, repito, es Sofía Crispín Cuadros, la protagonista del video, quien está con este niño. No la contactamos a ella, pero sí a su hermana de nombre Rebeca. La encontramos casualmente en las inmediaciones del Parque Kennedy y ella comentó que es víctima de constante discriminación, que los fiscalizadores la insultan. Es la versión, evidentemente. Ya está con nosotros el gerente municipal de Miraflores, el señor Lino de la Barrera, con quien voy a hablar en instantes. Pero antes quiero que escuchen lo que ha dicho la hermana justamente de la señora protagonista de las imágenes que estamos viendo. ¿Te discriminan? Ajá. ¿Te discriminan? ¿Te sientes China, paisana, mía, así dicen. ¿Te sientes discriminada? ¿Quién te dice así? De las fiscalizaciones. Si te detienes en una banca, ¿te llaman la atención los fiscalizadores? Sí, no quieren sentar también. ¿No? No quieren descansar también. A mí que me importa, estoy descansando. Yo le digo, a mí que me importa. Rápido, camina. ¿Ellos las han agredido a ustedes en algún momento físicamente? Sí, son malos. ¿Las golpean a ustedes? Sí. ¿Con qué? ¿Con sus manos? ¿Con alguna? Así, empujan también. Así. Rápido, camina. Sí. Burros, estudia, mía, estudiate, burro. Cochinas, mía. A ver, siempre es bueno escuchar las dos partes de la historia, por eso es que en un rato voy a conversar con el gerente municipal. Pero yo me pregunto, ¿por qué tendría Rebeca, la hermana de Sofía Crispín Cuadros, que mentir? ¿Por qué tendría que contarle a una persona que no ha visto nunca en su vida, que es un integrante de nuestro equipo de investigación, que la maltratan, que le discriminan, que le dicen que es ociosa, que es una cochina paisana, que no la dejan sentar en las bancas? Y luego ella cuenta que la razón por la cual está en Lima Capital no es porque lo hayan decidido porque simplemente les encanta Lima, es porque en Huancavelica, en su natal Huancavelica, no tenían trabajo. ¿Tú de dónde vienes? Huancavelica. ¿Hace cuánto tiempo trabajas acá? No sé, 3 meses así. ¿Y desde que has llegado siempre te tratan así? Sí. ¿Tú qué le...? No hay trabajo en Huancavelica. No hay trabajo en Huancavelica, por eso has tenido que venir a Lima. ¿Vives en la casa de algún familiar? No. ¿Vives con tu hermana? Sí, alquilado. ¿Tú qué edad tienes? 18. ¿Y tu hermana? El 22. ¿A qué hora trabajas acá? Hasta las 7. ¿Desde qué hora? Desde 7 también. ¿De 7? 18 años, 12 horas trabajando con un bebé, ¿no?, en sus espaldas, cargándolo y buscando la manera de alimentarlo. 6:40. Una mujer denunció ser víctima de discriminación en una conocida tienda en Barranco. Dijo que solo fue a comprar plastilina con su hijo y sin justificación la acusaron de haberse robado productos. Varios patrulleros y agentes de serenazgo la intervinieron en presencia de su niño de 8 años. Lleva alegría en la sangre, una vida dedicada al arte y al activismo. La sonrisa que lleva a todas partes le fue borrada el domingo tras ir de compras a esta tienda del distrito de Barranco. Y la policía no solo es aquí en Perú, es en el mundo, es así la policía. Anaí Medrano denunció ser víctima de discriminación. Lo que he sufrido, lo que he vivido es un acto de discriminación y no solo lo vivo yo, lo vivimos muchas personas al día a día. Acababa de comprar plastilina para su hijo. Al salir del negocio, una alarma sonó. Salimos 3 o 4 personas al mismo tiempo de la tienda, el pito sonó y ella fue atrás mío diciéndole a sus trabajadores que me revisen porque yo tenía algo en mis prendas, porque había sonado. Anaí Medrano dijo que la persiguieron por varias cuadras. Delante de su hijo fue intervenida por agentes de la comisaría de Barranco y por el serenazgo. Comienzan todos los policías a salir a acorralarme con mi hijo, a decirme que me querían revisar, que me saque la ropa, que esto, que era una ratera, que había pasado, y todos bajaron con sus varas, con sus armas. Su amiga registró parte de la intervención, mientras que los trabajadores de Tailoy exigían que se le revise. Ustedes, 6 hombres armados, ¿no le da vergüenza acorralar a una mujer con un niño? Anaí intentó mantener la calma a pesar de las acusaciones que sufrió. Todos los vecinos mirando el espectáculo de la policía del Perú, cómo amedranta, violenta y abusa a mujeres y a niños. La trasladaron a la comisaría para constatar que no había robado nada. Tenía que pasar por que me desnuden, que me quiten la ropa para ver que yo no tenía nada. Y me quitaron hasta los zapatos.
No le hallaron nada. La artista y activista solo exige disculpas y una terapia para su hijo, que quedó impactado con lo ocurrido. Que somos humanos, por favor, somos humanos, que nos respetemos. Algo verdaderamente lamentable y condenable por toda la sociedad que ocurrió en el Cusco. Una joven fue grabada escupiendo e insultando con frases racistas a un trabajador de seguridad durante la Semana Santa. El hecho ocurrió a las afueras de una discoteca del centro histórico y fue registrado por testigos. Viralizándose rápidamente, la agresora fue identificada a través de las redes sociales como Fiorella Elisa Rasviani. Por su parte, el Ministerio de Cultura rechazó lo ocurrido y anunció que tomará acciones legales. En un comunicado recordó que estas conductas refuerzan patrones de discriminación aún normalizados y que la Procuraduría prepara una denuncia penal ante el Ministerio Público. No me agarres, no me interesa. Te amarro y te cojo. Me quise sujetar el zapato, ¿ya? Asqueroso, cholo. Estos videos de hace pocos meses evidencian los casos de racismo y discriminación en el Perú. Esto ocurre en las diferentes partes del territorio peruano, ya sea costa, ya sea sierra, ya sea selva, especialmente en nuestra capital costeña, la famosa Lima, donde la concentración de diversidad étnica prevalece desde hace ya muchos años, la cual comienza con la llegada de los españoles. El racismo en el Perú inicia con las colonias españolas. Los españoles justificaban su conquista al decir que el indígena no tenía alma, esto por no conocer la religión católica, lo cual abarca no solo el racismo como tal, sino un tipo de discriminación por creencias. Con sus colonias crearon el sistema de castas, una jerarquía racial que clasificaba a la población en categorías como españoles, criollos, zambos, mestizos o cholos, término que hoy en día se sigue utilizando de forma despectiva en muchas ocasiones. Bien, y donde se veía a esta mezcla de razas como una degradación. Tras la independencia del Perú en el periodo republicano, no se eliminaron esas estructuras raciales, aún continuaba el racismo. Las élites criollas mantuvieron el sistema de exclusión, donde los pueblos originarios fueron marginados de la ciudadanía y había un proyecto blanqueador para mejorar lo que se llama como raza, frase que aún se utiliza sin ver el daño social que este genera. Pero ¿este racismo tiene sentido? ¿Qué es lo que no dice la ciencia? Desde la perspectiva genética y biológica, se manifiesta que solo existe una raza humana. Los expertos exponen evidencias científicas contundentes sobre la inexistencia de las razas humanas. Los seres humanos compartimos el 99,9% del ADN, mientras que las diferencias fenotípicas representan tan solo el 0,1% de la variabilidad genética. Es decir, que estas diferencias físicas no son más que adaptaciones ambientales y no marcadores raciales. Si bien entendemos que el racismo es una forma de discriminación, mientras que la discriminación es un trato desigual hacia una persona o grupo por diversos factores, incluyendo la raza, pero no limitándose a ella. Definimos que el racismo es una forma de discriminación que se basa en esa falacia de la existencia de razas superiores o inferiores. Aunque las razas no sean categorías biológicas reales, las percepciones y creencias sobre ellas sí son muy reales y tienen consecuencias devastadoras. El racismo en el Perú. Bueno, es algo que no debería existir, ¿no? Ni en el Perú ni en otro lado del mundo. ¿Crees que hay racismo actualmente? Yo creo que sí, pero no se ve mucho, ¿no? Yo creo que sí hay. ¿Alguna vez has sufrido de racismo? Personalmente no he sufrido de racismo. ¿Alguna vez tú has sido racista? No. No. Hay un término que se usa a veces de forma despectiva, cholear, llamar cholo a alguien. ¿Alguna vez lo has hecho? No, solo de cariño, ¿no? Cariño, o sea, decir, o cholo, así como amigo, en ese sentido. Entiendo, muchas gracias. Soy Mauricio Cruz Ríos.
José, ¿tú crees que hay racismo en el Perú actualmente? Yo creo que sí, pero como mencionaban antes, creo que no se ve mucho, a comparación de antes. ¿Por qué crees esto? Porque más que nada se puede ver en las escuelas. En las escuelas los jóvenes, normalmente siempre hay uno que tiende a molestar a otros, pero ya no se ve tanto en público. Claro. ¿Alguna vez tú has sufrido algún tipo de discriminación? Sí, pero han sido muy pocas las veces. Y algunas de ellas han sido de bromas. Así que... ¿Pero cómo te has sentido? Bueno, yo siempre he sido una persona muy indiferente a eso, así que no muy mal. Entiendo. En término cholear, que a veces se utiliza de forma despectiva, ¿alguna vez has choleado o te han choleado? No. No. En lo que entiendo de la palabra, creo que no. Ok, listo. ¿Nombre? Jeremy Lee Wangal Flores. Jeremy, ¿tú crees que actualmente hay racismo en el Perú? Sí, pero en el contexto que he vivido, no tanto como antes, porque, por ejemplo, en décadas anteriores era la invasión de las provincias hacia Lima, y ahí sí se notaba en gran medida el racismo, porque aquí eran los limeños, los pituquitos, etc. Pero actualmente los provincianos que han venido han tenido descendencia, y esas descendencias son mayoría en Lima. Se daría tanto en el sur, pero en menor medida, porque la mayoría de aquí somos mestizos o hijos de familias descendientes de provincia. Entonces dirías que el racismo se fundamenta en la invasión de los españoles. El racismo viene cuando hay diferentes razas y, o sea, de una tonalidad diferente, de un diferente modo de ojo, de color de cabello, etc. Hay mucho más racismo, y sectorizarlo todo o que sea la única razón del español, diría que no sea la única, pero sí fue la más principal, bueno, porque cambió toda la sociedad, o sea, yo que sí, pero en la época de los incas sí hubo racismo también, ¿no? Me hablaste de razas, ¿tú crees que existen las razas humanas? ¿Cómo decir? Como especie, como animales, somos una humanidad, ¿sí? Muy bien. Pero hay diferencias entre los genes de cada uno. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo iguales, pero hay diferencias obvias que decir que somos iguales en apariencia es mentir. Entonces, no los llamaría razas, creo que tiene un término biológico, pero sí, hay diferencias notables en los rasgos de los humanos. Exacto. Y para culminar, ¿alguna vez has sido discriminado? Discriminado como tal, convención o no, porque en el contexto donde he vivido son las familias ya hijos de mestizaje, así que creo que los amigos, conocidos que he vivido son de esa categoría, por decirlo. Y para aclarar, el Perú está también lleno de mestizaje, así que sería aún más raro decir que eso es racismo. Sería el contexto diferente si me iría a otro país donde sí sería más notorio ese caso. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Seb. Ander, ¿qué opinas sobre el racismo en el Perú? Bueno, yo creo que el racismo en el Perú se ha normalizado, y lo digo por experiencia propia. Creo que es un fenómeno social muy arraigado a nuestra sociedad, y es triste, la verdad, porque he visto los efectos en otros. Entonces dirías que actualmente aún sigue habiendo racismo en el Perú. Eso, claro. ¿Cómo? Bueno, de distintas formas, la verdad. Por ejemplo, por el color de piel, incluso por el peso, por la altura, en fin. Claro, hay muchas derivaciones de discriminación ahí. Me dijiste por propia experiencia, entonces, ¿has sufrido de racismo o discriminación? He sufrido y he visto cómo otros sufren de discriminación. ¿Podrías hablar un poco de ello? Mi experiencia, bueno, de mí se burlaban de mi peso. Mis compañeros me insultaban, por así decirlo, y utilizaban frases despectivas. Claramente me afectaban, pero también vi como otros compañeros también los discriminaban, principalmente por su color de piel. Entiendo. ¿Y cómo crees que podríamos combatir este tipo de discriminación? Bueno, actualmente yo creo que se han implementado muchas medidas por parte del gobierno y por parte de las instituciones estatales, pero siento que es algo más arraigado al interior de nosotros. Para culminar, ¿el término cholo te resulta familiar? Sí, he escuchado, pero en lo personal nunca me han dicho a mí de esa forma, pero sí he visto y he escuchado como otros sí lo dicen. ¿Y qué opinas sobre eso? Bueno, también es algo que se ha vuelto común, porque me he dado cuenta que es algo común entre amigos o conocidos, pero considero que es una palabra un poco, ¿cómo decirlo?, contradictoria, porque a la par puede verse como broma, chacota, pero también esconde aspectos negativos.
Muchas gracias. A ustedes, gracias. André Gutiérrez Solís. André Gutiérrez Solís. ¿Qué opinas sobre la discriminación en el Perú? Yo creo que es un tema el cual todavía sigue en vigencia, es una situación que todavía pasa en todo sector educativo, colegios, laboral, y es algo que debería tener en consideración y concientizar a la población para evitar que esté sucediendo. Ok. ¿Qué opinas, por ejemplo, de algo que sucedió hace pocos meses, en donde una chica llamó cholo a un chico de forma perspectiva en el Cusco? ¿Qué opinarías sobre este tipo de racismo? Yo creo que esto no es, el tema del cholo creo que no se está visto en una perspectiva, pero creo que si en otro contexto sería de forma diferente, tiene otra connotación. Claro, la palabra cholo es prácticamente mestizo, que es la raza, entre comillas, entre el indígena y el español, pero son jerarquías que crearon los españoles en sus colonias. Entonces, al referirnos a las personas como cholos, nos basamos en algo de hace siglos. ¿Cómo crees que este tipo de discriminaciones se pueden enfrentar hoy en día? Yo creo que primero sería hacer concientizar a la población respecto a estos términos, y luego ya sería nosotros como personas, como ciudadanos, siendo conscientes y evitando usar estos términos, y también no quedarnos callados cuando sucede este tipo de actos de discriminación. Para culminar, ¿alguna vez has sufrido de algún tipo de discriminación? He podido apreciar discriminación en algunos casos en la calle, en el sector laboral, y yo por mi parte sí he recibido microdiscriminación, o sea, pequeños comentarios racistas sobre el trato de mi papá. Mi persona de tez morena, y es como que bromear, como que oye, tu papá es de esta tez y no te voy a comer. Esos tipos de discriminaciones. Nada más. Entiendo. Muchas gracias. Como se ha visto, son muchos los casos de personas que han sufrido discriminación y racismo y otras que han fomentado este mal social en sus vidas. Los casos no solo se manifiestan en las universidades, sino también en redes sociales, espacios públicos, restaurantes, discotecas, en el hogar y demás ejemplos, donde las estadísticas reportan 284 casos de discriminación étnico-racial registrados en 2024 e incremento del 145% en denuncias desde 2022, según datos de la Minedu, casos donde el 43.31% de casos son agresiones verbales, el 31% son restricciones de acceso a servicios básicos y el 22.54% son casos de trato despectivo. Con todo lo visto hasta el momento y llegando a la parte final de este video, es fundamental entender que, si bien la base biológica del racismo es una pseudo discriminación, porque se sustenta en una noción falsa de creer que existe una raza. A pesar de esto, sus efectos y daños son absolutamente reales y tangibles. Las personas que son objeto de racismo sufren consecuencias muy concretas. El problema entonces no es la raza, sino la creencia y el sistema de poder que se construye alrededor de esta idea falsa.